todos, muy buenas noches. Espero que estén súper bien. Bueno, hoy es un día muy especial donde yo me siento muy feliz porque pues las noches donde nos dan testimonios son maravillosas para todo nuestro equipo, pero sobre todo cuando es un testimonio tan hermoso, tan poderoso, tan lleno de cosas maravillosas como es el que nos tocó la noche de hoy. Aquí estoy presente con los estudiantes de la Escuela de Dones que están en prácticas, que ya están próximos a graduarse. Ellos van a estar presentes aquí para al final hacer unas preguntas y luego ellos tienen una clase aparte ya privada con nuestra invitada de la noche de hoy. Bueno, quiero decirles que la persona que les voy a presentar a continuación es una persona que en un pasado hizo cosas no muy buenas, que no estaban acordes a la voluntad de Dios, practicó la magia y ella les va a contar la historia y ella hoy es un testimonio maravilloso de que sí se puede salir de la brujería, que sí podemos acercarnos a Dios, de que somos capaces de renunciar a todo pacto, lazo, artimaña, mentira, argucia que el enemigo haya puesto en nuestra vida. Ella es una mujer, digamos que yo tuve la oportunidad de hablar con ella ayer y vi una mujer maravillosa, llena de dones hermosos, pero el demonio la tenía obviamente enredada y confundida, como le hace a muchísimas personas hoy en día. Entonces quiero presentarla y quiero que escuchen su testimonio y por obvias razones no van a ver su cara, pero van a escuchar su voz. Ya luego los estudiantes de la escuela sí van a poder compartir con ella y la van a poder ver porque ya es algo privado y nosotros sí, pues las clases son distintas porque ellos sí necesitan aprender otro tipo de cosas. Entonces, por ahora vamos a transmitir acá solo la voz. Y bueno, les presento a esta mujer maravillosa. No vamos a juzgar, no vamos a criticar. Todos tenemos derecho a fallar, todos en la vida hemos cometido errores. El que no haya cometido errores, que tire la primera piedra. Creo que nadie es capaz. Unos hemos cometido más errores que otros en distintos campos y bueno, aquí estamos. Dios siempre está para perdonarnos y para recibirnos con los brazos abiertos cuando nosotros estemos dispuestos a transformar nuestra vida. Así que aquí les presento a Fernanda. Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un gusto poder estar en este canal y estar conectados con Sandra Parra y John Porras y todo su Bueno, equipo. Me ahorita me siento pasó algo impresionante que me senté. Tú decías que cuando tú contabas tu testimonio siempre pasaban cosas muy extrañas y yo pues te escuché, yo sé que es real y te empezaron a suceder cosas y yo me siento acá en el lugar donde estoy bien tranquila cuando miro al piso y veo un gusano que yo nunca había visto verde horrible, pero ahí chapaleando y una cosa muy fea, muy asquerosa, horrible. Ahorita les voy a mostrar un video al final para que lo vean. Y me quedé muy impactada porque apareció de la nada en mis pies y sé que es por esto que vamos a contar el día de hoy. Eso es como una amenaza. ¿Qué te pasó a ti porque ibas a contar este testimonio el día de hoy? ¿Qué te sucedió? Así es, Sandra, así es. Suceden muchas cosas porque el Señor tiene una misión muy grande para mí y no quiere que le quitemos como esa máscara de que somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nosotros sí podemos salir de las garras de Él. Así como un día yo entré y toqué fondo con Él y hoy puedo gritarle al mundo que pude salir de las garras del maligno. Sandra, ¿a qué edad empezaste a hacer la magia? Yo empecé a la edad de 16 años. Ok, 16 años. ¿Cuántos años tienes ahora? Perdona que te pregunte Tengo eso. 45 años. Ok, ¿hace cuánto te retiraste ya de esto? Hace 3 años. Ok, listo. Bueno, Sandra, quiero que cuentes como las partes más importantes de toda esta situación. ¿Por qué empezaste a hacer magia? ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a hacer maldades a las personas? Porque mi corazón se llenó de mucho odio, como a muchas mujeres les ha pasado en el mundo entero.
se llenan de odio, de resentimientos por un hombre, y la única solución es buscar a Satanás para hacer maldad, para hacer brujería. Yo empecé a practicar la brujería, a leer muchos libros del ocultismo, porque mi corazón estaba lleno de odio. Cuando fui una niña, me violaron y mi corazón se empezó a llenar de mucho odio, de resentimiento, y ese odio fue creciendo cada día más y más. Y obviamente que ese odio no viene de Dios, sino viene del maligno, que es el que impone ese odio en cada uno de nuestros corazones. Y como estamos ciegos espiritualmente con una venda que no nos damos de cuenta que hay un rey de reyes, señor de señores, nos dejamos llevar por este señor de las tinieblas. Bueno, Empecé, tú te llamas Sandra Fernanda, pero bueno, te he dicho Sandra varias veces, pero te voy a llamar Fernanda, que te gusta que te digan así. Listo. Fernanda, ¿qué fue lo que te hizo ese hombre que te inspiró a hacer brujería? Quiero que me digas qué te hicieron, porque esto me va a inspirar a golpeaba, muchas mujeres. ¿Ah? me golpeaba y me violaba todas las veces que a él se le pegaba la gana y me obligaba a hacer cosas que yo no quería hacer. Yo era una niña de 15 años y empecé a hacerle, la única manera de hacerle daño era haciéndole brujería. Ujú. Empecé a invocar las fuerzas del mal y sentía que eso lo atormentaba a él y empecé a seguir haciéndole y siguió pasando eso. Ok. Pasaron los años y lo dejé, y como vi que con el primer hombre había funcionado, seguí haciéndolo. Seguí teniendo más poder, buscando más libros del ocultismo y buscando charlas con chamanes de la selva, con indios de la selva del Bichada, para convertirme en una mujer mala, que era lo que yo realmente quería, ser muy mala. Y poco a poco me fui convirtiendo en eso. Tú me decías ayer que deseabas ser demasiado mala, solamente por este hombre o habían otras cosas que te impulsaban a hacerlo. Eran dos causas las que me impulsaban a hacerlo. El hombre que me violó cuando era una niña de tan solo 9 años, y este hombre que abusaba sexualmente de mí de las peores maneras, asquerosas. De ahí me separé y me convertí en esa mujer mala, llena de resentimiento porque quería ser muy mala, quería ser una mujer de la guerrilla. Aparte de la brujería que yo practicaba, quería ser muy mala, quería matar. En mi corazón no había sino puro odio, odio y un odio, que ese odio me estaba corcomiendo, y me encantaba hacer muñecos, el muñeco vudú. No lo voy a explicar con detalles acá porque yo sé que hay gente que me está escuchando y quizás el malo los quiera tentar, y no quiero que nadie haga lo que yo hice, porque hoy le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen María que me arrepentí, que ellos me aman y que pude salir de las garras de este maligno. Ok. Bueno, entonces cuando empezaste a hacer este tipo de cosas, ¿cómo empezó a cambiar tu economía? Cuéntame eso. Cuando yo empecé a hacer este tipo de magia, de rituales que yo hacía y que miraba que funcionaba, cuando la gente, las mujeres desesperadas, porque más que todo somos las mujeres que nos llenamos, nos dejamos llevar por odio, resentimientos, rabias, rencores en nuestro corazón por X o por Y motivo, y la única solución es buscar a un brujo, muchas veces para que solamente les robe la plata, y en ocasiones para que realmente sí hagan la brujería, sí le hagan el mal a esa persona. ¿Cobrabas mucho por tus trabajos? Cuando empecé a hacer esto, cobraba bastante dinero, cobraba. En plata colombiana cobraba en ese entonces, cobraba hasta 800, hasta 1 millón de pesos cobraba por yo hacerles un trabajo.
¿Y cuáles Y son los trabajos los más trabajos comunes? Los más comunes que te contrataban, ¿cuáles eran? Pues como Los que, trabajos más comunes que contratan siempre las mujeres que están heridas por una pareja, por alguien que les hizo daño, porque se fueron, las abandonaron, les fueron infiel y quieren cobrar venganza para hacerles sufrir y hacerles pagar a esta persona, eran los muñecos vudú. mm, ok. Bueno, Sandra, y entonces, Fernanda, ¿verdad que te gusta que te diga Fernanda? Si tú empezaste en este mundo de esa magia y todas estas cosas, ¿qué fue lo peor que llegaste a hacerle a una persona? Lo peor que llegué a hacerle a una persona fue llevarlo al cementerio a las 12 de la noche y dejarlo enterrado en una tumba. ¿Y qué le pasa a una persona que le hacen eso? Uno ahí, estas personas, invoca uno a las fuerzas del cementerio para que esta persona, si lo deja en una tumba, es para que, ojo con las personas que me están escuchando, porque esto no es un juego. El demonio me cobró todo lo que yo hice después. Tengan mucho cuidado con las personas, las mujeres que me están escuchando, porque esto, jugar con las fuerzas del mal, no es un juego. Esto se hacía para que esta persona se fuera acabando poco a poco, se fuera secando. En muchas ocasiones se les da tierra de cementerio. Si la quiere matar, se le da tierra de cementerio con otras cosas conjuradas. Eso va con oraciones y cosas conjuradas. Y se invoca a espíritus malignos del cementerio para imponer muertos encima a esta persona para acabarla. ¿Quién te daba a ti esos poderes para hacer daño, Fernanda? Obviamente que quien da los poderes, el poder se lo da a Satanás, porque usted sabe perfectamente bien que cuando él era luz bella, era un ángel apreciado por Dios y fue expulsado del paraíso, que la Santísima Virgen María fue la que le pisó la cabeza en compañía de San Miguel Arcángel y se vino aquí a la tierra con muchos más, y él es el que nos da, él es el que le da esos poderes y esos dones. ¿Con qué espíritus, Fernanda, trabajabas tú? Tú me contabas que hiciste algo con 3 espíritus poderosos. ¿Cuáles eran esos? Trabajé con unas potencias que son las potencias de Venezuela, que muchas de esas personas las conocen. Se trabajaba con el negro Felipe, el negro Guaycaipuro y la negra María Leonza, y en conjunto de otros espíritus más que se invocaban. No invocaba a Satanás, pero sí invocaba a sus secuaces, a sus reyes, porque recuerden que él tiene coros y potestades y dominaciones, y que cuando se invocan, él es el que los manda a ellos, para que nos den esa fuerza y ese poder para hacer esas cosas. Y entre más lo invoque uno y entre más uno haga altares, pues más poder uno tiene para hacerlo. Pero es un poder que él le da a uno, porque está claro, es obviamente porque él quiere el alma de uno. Y Bueno, las mujeres cuando, y no, y el pecado más grande, hoy en día me arrepiento, ya me arrepentí, el Señor me ha perdonado. Y las mujeres que hacen este tipo de cosas, y de hombres, porque también habían hombres que hacían este tipo de cosas, eh, lo hacían para hacerle ligamentos o para atar su corazón, amarrárselo, para desesperarlo o para quitarles el apetito sexual o para imponer espíritus, esos se imponen muertos encima para que esa persona todo el tiempo viva como cansada. Es un muerto que se invoca para que ellos queden ahí como cansados, desesperados, que en muchas ocasiones a veces la persona no encuentra paz ni tranquilidad, tiene que ir a de una persona que realmente sepa. Y es una mentira que dice que que un brujo van donde otro brujo a que les tumbe la brujería. Es mentira porque hoy en día conozco las mentiras de Satanás. Es un mentiroso, es el padre de la mentira que quiere destruir la humanidad. Cuando estaba metida en este cuento, no me daba de cuenta lo sucio y lo cochino y lo mentiroso que es. Pero nosotros, nadie es ignorante
es solamente falta de conocimiento, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso caemos en estas garras de este maligno y muchas veces porque las mujeres se llenan de odios y tienen una autoestima demasiado baja y se sienten solas y sienten que sin sus hijos, sin un marido, sin un hombre, no van a poder salir adelante y empiezan en vez de buscar a Dios y a la Santísima Virgen María, entonces empiezan a buscar a los brujos. La medicina es buscar brujos y pagar lo que les pidan porque para eso sí, no les duele el bolsillo. Fernanda, te pregunto, tú me dijiste que tú venías de familia que hacía brujería. También la brujería es que viene por el árbol genealógico, viene por una cadena. Mis antepasados practicaban mucho la brujería. Por eso es importante cuando uno empieza a buscar ya, se aleja de todas estas cosas, buscar el por qué empecé a hacer esto para romper eso. Y Ajá, en ese así. tiempo era muy ciega espiritualmente, muy ciega espiritualmente. Hoy en día se preguntarán muchas mujeres y hombres que me están escuchando, se preguntarán, ¿y qué hay con el daño que le hizo a todas estas personas? Pues para eso se hace oraciones de rompimiento de pactos, sellos, cadenas y maleficios. Y todo lo que sea desatado aquí en la tierra será también desatado en el cielo. Así es. Bueno, ¿cómo fue con el pasar del tiempo, cómo empezaste a caer en cuenta, Fernanda, de que estabas cometiendo un error? En qué momento descubriste que estabas equivocada y comenzaste a buscar al Señor? Cuando estaba metida en la brujería, tenía mucha plata, me llegaba un dinero maldito, porque es un dinero que así como lo coge, se va, se desfuma. Eso no, pero la brujería no solamente es para la persona que la practica, sino también tiene una atadura y una maldición para la persona que paga. Para la persona que paga también usted, la mujer o el hombre que va y paga donde un brujo para que le conjuren las velas o los tabacos o la lectura de cartas, tampoco tan pronto dejan su nombre, ahí queda también conjurados. Y no solo ellos, sino también el resto de su familia. Ok, Así se trabaja en lo ocultismo, se vienen cosas de maldición. Me di cuenta de que yo estaba haciendo el mal cuando a mí me dio una enfermedad que me botó a la cama y me dio cáncer y me estaba pudriendo en una cama. Me di cuenta de que el diablo quería mi alma. ok, Me di cuenta en ese entonces, me estaba muriendo poco a poco. Ahí sí no encontraba amigos ni amigas, todo me habían dejado, me habían abandonado. Y a pesar de eso, el Señor me estaba ahí, porque a veces, muchas veces decimos, pero Dios no está, pero no creo en Dios, que aquí, que allá, y siempre acudo donde el brujo a hacer maldad. Pero es una gran mentira porque el Señor me sanó, me liberó después de eso. Y ahí fue cuando empecé a buscar de Dios. ok. Te hago una pregunta para que las personas sepan esto. Cuando a ti te buscaban para hacer brujería, tú le hacías el trabajo a la persona, pero también le hacías a la persona que te estaba contratando. O Disculpe, no le entendí la pregunta. sea, por ejemplo, una mujer te buscaba, ven, atráeme a este hombre a mi vida, endúlzalo y tal cosa. ¿También le hacías a la persona que te estaba contratando algo para que volviera donde ti? No, no le hacía eso. Solamente le hacía el trabajo a la persona que me había pedido. Hay Ujú. muchas personas, hay muchas brujas que hacen eso, manipulan la mente de la persona para que eso lo trabajan con psicología. El ser humano es tan tonto porque le trabajan es la mente
Hay muchas personas que no son ni realmente ni brujas, ni trabajan con brujería, sino son solamente puros charlatanes. Como dice el dicho, el bobo vive. El vivo vive del bobo. Eso. Y Bueno, le trabajan bastante la mente para eso. Y sí, hay muchas brujas que hacen esas cosas. Sí, lo había aprendido a hacer, pero nunca lo hice. Se trabaja a la persona para que le siga dando el dinero. Y se trabaja psicológicamente de que si no continúa con un trabajo que haya montado, entonces toda su familia va a ser acabada. Que el trabajo se tiene que continuar. Si pagaste 300,000 o 500,000 pesos por un trabajo, tiene que continuar el trabajo o si no, se le va a devolver y le van a pasar cosas, una cantidad de cosas que se le trabaja la mente a la persona para poderle sacar dinero. Eso sí bueno. lo hacía, que me había dado 200,000 pesos, un ejemplo, y que si no terminaba, el trabajo valía 500,000 pesos, y si no me pagaba todo el trabajo, les lavaba yo la mente diciéndoles ese tipo de cosas, de que el trabajo sí se tenía que terminar, en muchas ocasiones lo terminaba y a veces en ocasiones no lo terminaba, pero lo hacía por sacar dinero, porque hay muchas que sacan mucho dinero. Y si, por ejemplo, una persona no te terminaba de pagar ¿tú qué hacías? Decían, ah, 200 y valía 1 millón, no, no me alcanzó la plata, no puedo hacer el trabajo. ¿Qué hacías tú? Se lo entregaba a los espíritus con los que yo trabajaba y a la final terminaban llegando a pagarme. Ok. Tú me contabas que tenías que hacer unos altares para los espíritus para que no se enojaran. ¿Cómo era eso? Sí, dependiendo con los espíritus que uno trabaje, con los secuaces del capitán, se trabaja y se les ofrece cosas. Hay muchos espíritus que se trabajan ofreciéndoles como licor, tabaco, frutas. Son rituales que se hacen, se les hacen con velas, con cosas, para que ellos le sigan como dando el don, el poder a uno para poder seguir avanzando con todo esto. Y si no se les hace eso, ¿qué pasa con ellos? No les cumple y después ellos le vienen a cobrarle a uno, pero no solamente a la persona que está practicando la brujería, sino también al que pagó. El que paga también lleva del bulto, porque eso no es así nomás que yo fui y le pagué a la bruja y que ella se va a quedar con eso. No, 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 no. Esto aquí esto aquí es una cadena. Ujú. Esto es una cadena que lo va a pagar lo va a pagar, ejemplo, lo va a pagar la señora, después lo va a pagar los hijos y lo va a terminar de pagar el resto de la familia. Solo pues por ignorancia, muchas veces, a veces porque sí tienen el conocimiento y le dicen que la brujería es mala. Ok. Bueno, entonces te voy a hacer una pregunta. Cuando Satanás te empezó a pasar factura y a cobrar ya venganza porque ya te había dado mucho dinero, ¿qué fue lo que primero te atacó, lo que me contaste ayer para que se los cuentes a ellos? Cuando tú empiezas ya que quieres renunciar y empiezas a buscar de Dios y ya tú ya no le quieres dar más a él, ya dice, ya me cansé, ya no quiero ser más seguidora, digámoslo así, él le empieza a cobrar con sus hijos, con su familia, con sus seres más queridos, con sus seres más allegados. Y si uno no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, si está uno totalmente ciego, como en ese tiempo yo estaba ciega, me empezó a atacar con una hija, empezó a manipularla mentalmente, mandándole mensajes de que le quería quitar la vida. Y ahí sí fue cuando a esas fuerzas malignas con las que yo trabajaba le dije ya no más. Con mi hija no se meta, con mis hijos no se metan y con mi familia quiero que se meta. Empecé a votar, a destruir, porque después de que uno practica eso, el lugar donde uno vive queda totalmente contaminado, queda con espíritus de las fuerzas del mal, quedan espíritus que quedan pegados en las paredes, son como arañas, como hormigas, como garrapatas, no sé cómo llamar a eso, que las personas que tienen el don de visión pueden verlo, pueden observarlo.
En esa casa me empezaron a atormentar, se me apagaban los electrodomésticos, era una tormenta, creo que conocí el infierno, realmente el infierno, porque el infierno sí existe. Ahí fue cuando empecé a conocer más de Dios y a alejarme porque quería quitarme lo más valioso que era una hija. Y ahí dije, no, ya empecé a destruir todos los altares y a enterrarlos, a botarlos y a romper como esos pactos y a seguir buscando ayuda espiritual con sacerdotes exorcistas y liberaciones y exorcismos hacia mí porque había cometido mucho pecado. Ok, ¿encontraste ayuda? ¿Personas que te ayudaron a salir de eso? Encontré muchas personas que me ayudaban, pero en sí no eran como la que yo realmente quería, porque hay muchos sacerdotes que ellos sí creen, algo otros no creen, pero en el país donde yo me encuentro es un país donde la fe católica o la fe cristiana está muy muerta y era difícil encontrar hasta que encontré en las redes sociales a Sandra Parra y a John. Y ahí fue cuando empecé, dije, no, ellos son los que me van a ayudar, los que me van a seguir ayudando. Y empecé más fuerte a aferrarme al Santo Rosario, a la oración, a la Eucaristía diaria, confesión y arrepentimiento, porque tiene uno que tener un arrepentimiento profundo para que el Señor nos perdone. Y una de las palabras que a mí más me tocaba cuando empecé yo a leer la Biblia, porque me llenaba mucho, aunque el maligno me atacó, no por un mes ni una semana, duró casi 2 años y hasta la fecha me ataca por yo haber sido partidaria de él. Y uno de esos versículos de la Biblia que me tocó mucho fue en el Apocalipsis 13, perdón. Ahí lo dice en su palabra muy claramente, lo dice, yo soy el alfa y la omega y el principio y el último. Dichosos los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad por sus puertas. Y dice en el versículo 15, fuera, afuera, en cambio, los depravados, los hechiceros, los lujuriosos y los asesinos y los idólatras y todos cuanto aman y practican la mentira. Ahí dice la palabra de Dios que los hechiceros no heredarán el reino de Dios y que irán al infierno. Y eso fue lo que más me tocaba y dije, no, mi alma no se va a perder y no se va a perder. Y para la gloria de Dios, los encontré a ustedes que me han ayudado muchísimo, muchísimo con sus videos. Amén. Gracias al Señor. De verdad que me siento muy feliz. Cuando tú comenzaste a mandar los mensajes contando esta historia, yo me conmoví mucho y yo dije, por Dios santo, pues bendito Dios que la tocó, tocó su corazón y que nos usó a nosotros para también ayudarla por medio de los videos. Y comencé una conversación contigo y dije, yo tengo que seguirla ayudando porque si la dejamos sola, el demonio se va con toda contra ella. Hay que cortar todas esas maldiciones y todos esos pactos que hiciste. Entonces hoy es un día muy especial porque ahorita vamos a tener pues una clase con la Escuela de Dones donde ella nos va a explicar muchos tipos de magia y luego todos los estudiantes y nosotros vamos a cortarle a ella todas las maldiciones y vamos a sacarla de las garras de Satanás definitivamente para que no la vuelva a molestar. ¿Cómo te atacan las noches? Cuenta cómo son esos ataques porque ya te le retiraste del camino. Eh, Cuando terminé de romper todos los altares y decir que yo ya no quería nada con él y a orar por las personas que yo le había hecho daño, que le pedí al Espíritu Santo que trajera a mi mente a todas las personas que yo les había hecho daño, porque espiritualmente tenía que sacar todos los entierros y tumbar eso.
empezó a atacarme, se manifestaba en forma de serpiente, se enrollaba en mi cama o me cogía de los pies, me agarraba o se me subía encima y me decía o me dice, bueno, me decía, casi últimamente no lo hace, voy a acabar contigo, no te voy a dejar en paz, tú fuiste mía, fuiste partidaria, tú fuiste primero, me adoraste a mí primero, cantidades de cosas que me dicen, pero en realidad yo ya no le tengo miedo, no le tengo miedo porque arriba hay uno más poderoso. Amén. Así es, eso es. ¿Cómo es tu relación ahorita con la Virgencita? Quiero que cuentes eso. Con la Santísima Virgen María, yo no creía en el Santo Rosario, pero cuando empecé a escuchar a Sandra Parra hablar de ella, en un video dije, bueno, pues si ella existe, antes de conocerla yo venía pidiéndole a la Virgen, pero no le tenía tanta fe. Y yo un día le dije a la Virgen que si realmente existía, que yo necesitaba que me regalara un esposo. Yo dije, bueno, si usted realmente existe y hace milagros, voy a empezar a hacerle su santo rosario para que me dé un esposo. Pero cuando empecé a hacerlo, Satanás tiembla cuando nosotros hacemos el santo rosario. Cada vez que cruzamos una pepita, para él es un latigazo. Tiembla, tiembla. Y la camándula se me reventaba por pedazos. En ocasiones me la escondía, la dejaba en la mesa de noche y la iba a buscar y no la encontraba. Ya estaba yo conociendo a este varón y le decía yo a él, vamos a hacer el Santo Rosario porque tenemos que hacerlo. En ocasiones él empezaba a sentir cosas feísimas, también lo han atacado mucho a él y por pedazos la camándula. Seguíamos haciendo el Santo Rosario, me aferré más a ella, me aferré más a la Santísima Virgen María cuando me lo dio como esposo en 3 meses. Pero Sandra, lo más chistoso fue de la vida fue que yo fui una mujer que yo le hice mucha brujería a los hombres para supuestamente amarrarlos y tenerlos a la pata de la cama, que es que embrujados, que es que para que nunca me dejaran y que es que para que se casaran conmigo y ninguno de esos asquerosos se casó conmigo. Y lo más chistoso es que se vino a casar un hombre cuando yo empecé a hacerle el Santo Rosario a los 3 meses de haberlo conocido, me va diciendo él, yo a usted la quiero como esposa, quiero Wow. que nos casemos por la Iglesia Católica. Y yo, wow, ¿cómo así? Este man no le hice brujería y yo le cuento a él, le digo, amor, yo a usted no le hice brujería, la única brujería fue el Santo Rosario de rodillas y vea cómo la Virgen me hizo ese milagro y ese hombre ahora dice que me ama mucho, que me quiere y yo con toda la macumba que le hacía a esos huevones, ninguno se pegaba de mí, ninguno me había dicho cásese conmigo. Nada, y hágale la macumba y las velas y los rituales y los endulzamientos. Eso a la final es, sí, la brujería a veces esas cosas funcionan, le atrae al hombre, al ser amado, al ser querido, se lo lleva por un tiempo, pero después van a cogerle odio, resentimiento y una rabia hacia esa mujer, porque cuando ellos descubren que están siendo amarrados por una mujer porque son obligados, ahí se le acaba el hechizo, ahí se rompe todo eso y eso se devuelve y la persona empieza a sufrir mucho por el hombre, porque en ocasiones me pasaba eso a mí, yo decía, pero ¿y por qué siento desespero? Desespero por este huevón. Y pues claro, porque todo se me devolvía. Entonces yo me aferré a la Santísima Virgen María, me aferré, ella es muy poderosa. Si alguien tiene una dificultad, si no tiene pareja, si no tiene novio, bueno, amante no, porque el amante eso es pecado, así que dejen los amantes por ahí quietos, pidiéndole mucho a la Santísima Virgen María, pero con fe y con mucho fervor, que les dé su pareja y ella se lo va a dar, porque a mí me lo dio y sin ninguna amarre y sin nada, solamente con el Santo Rosario. Fernanda, una pregunta. Tú me contabas que cuando tú querías que un hombre te diera dinero, ¿qué era lo que hacías? Porque yo quiero que ellos escuchen que esto es real.
que muchas mujeres son capaces de sacar mucho dinero por medio de la brujería. ¿Cómo lo hacían? Sí, es obvio. Cuando se me aparecían esos tipos que yo era, obviamente yo trabajaba en los últimos años yo vine a trabajar con una identidad muy fuerte, un espíritu muy fuerte, demasiado fuerte, no con Lucifer, sino con uno de los secuaces de él. Em, yo le pedía a esa identidad que el hombre que se me acercara a mi vida necesitaba que me diera mucho dinero, que me diera la plata que yo pidiera, los números que yo pidiera en mi boca. En el país donde yo vivo, si yo decía quería $1,000, $1,000 me iba a dar, porque yo había pedido $1,000 y $1,000 me los daba. Sí, preciosa, reina hermosa, aquí te voy a pasar los $1,000. Wow. Siempre lograbas todo lo que querías con magia. No lograba todo lo que yo quería porque yo estaba ya trabajando con esa identidad muy fuerte y todo lo que yo quería, todo me lo dio. Pero después él era esa identidad era muy celoso y no permitía que los hombres o sea, fueran mi pareja, solamente era como por sacarles el dinero, como por burlarme de ellos, desesperarlos, porque eso era lo que yo hacía. Me gustaba echar mucho tabaco, demasiado tabaco, fumaba tabaco para que estos hombres me dieran dinero. Obviamente que eran hombres adinerados, ¿no? Porque ¿qué le iba a sacar dinero a uno que no tenga ni para el hotel? Claro. ¿Y cómo te Y sientes hoy en día con todos esos cambios que el Señor está haciendo en tu vida? ahora que ya conozco de la palabra de Dios, que conozco al Rey de Reyes, Señor de Señores, que cambió mi vida, que me sacó de las garras, porque yo me siento que estoy en el corazón de Jesús y de la Santísima Virgen María, que soy una hija que me rescató, me siento muy bendecida. En ese tiempo, cuando yo hacía todo ese tipo de cosas, el dinero se me iba muy rápido, así como lo cogía, se me iba. Me di muchos lujos, lujos que nunca en la vida me había dado, pero de nada me sirvió porque cuando yo renuncié a esas cosas, entré en mucha ruina, demasiada ruina. Pero ahora que ya totalmente salí y rompí eso, me siento muy bendecida y me va muy bien y no tuve la necesidad de hacerle brujería a un hombre para que se casara conmigo. Así es. Bueno, yo me alegro mucho de escuchar tu testimonio y de ver cómo el Señor también libró a tu hija de un suicidio porque te estaban cobrando factura por medio de la niña. Entonces me parece hermoso que el Señor te tenga ya en su gloria, bajo su protección y bajo su amparo. Entonces, de verdad que esos testimonios como los tuyos son los que nos llenan el alma y el corazón de mucha alegría. Eh, quiero que algunos estudiantes que están aquí conmigo, nosotros tenemos, Fernanda, una escuela de dones, creo que tú ya sabes, y estos estudiantes están próximos a graduarse, están en sus prácticas, entonces fueron invitados a esta clase para compartir contigo. Y en este momentico te van a hacer preguntas, pero ahorita vamos a la clase práctica de conjuros y todo, porque ellos tienen que aprender qué es lo que hacen para saber cómo lo tumban, ¿ok? Entonces voy a darle paso primero aquí a una estudiante. Sandy, prende tu micrófono. Tati, ayúdame con los micrófonos, por favor. Y Tati va a estar pendiente de los que quieran preguntar, concisos con las preguntas para que no nos demoremos mucho, pero las preguntas que ustedes hagan son importantes para que las escuche también las personas de nuestras redes sociales. Sandy, prende rápidamente tu micrófono y empieza con tu pregunta, que Fernanda está aquí con nosotros. Te Bueno, felicito, Fernanda, con mi corazón me siento orgullosa de ti y todos los que quieran arrepentirse y cortar todos esos pactos que hayan hecho con Satanás, aquí estoy yo para ayudarlos y para protegerlos de ese maligno enemigo. buenas noches. Hola. Eh, Primeramente, doña Fernanda, felicitarla por haber escuchado el llamado del Señor. Ahora paso pues a mi pregunta. Ahora, como usted lo decía, que, o sea, cuando una persona es de oración,
las cosas se devuelven, ¿cierto? Todo el mal que han hecho se le devuelve tanto a la persona que hace como a la que lo manda a hacer. Sin embargo, las brujas persisten haciendo el daño y las que lo mandan a hacer. ¿En qué momento usted decidió escuchar el llamado del Señor? ¿Estás ahí, Fernanda? ¿Me escucha? Sí, sí, ¿En qué momento decidí dejar? sí, Es la pregunta que me hace. sí, sí, ajá. Ese momento fue cuando a mí me dio el del cáncer ya me había curado, pero me dio otra enfermedad extraña en el estómago que los médicos ni siquiera sabían qué era lo que me había dado, era una enfermedad bastante extraña esta enfermedad que me había dado. Y ahí es cuando decido no seguir practicando de esto. O sea, siempre hasta la enfermedad es una cura para otra cosa que se está haciendo mal. La enfermedad te sana de muchas cosas. ¿Quién más de los estudiantes quiere hacer alguna pregunta para que por favor le abramos el micrófono? ¿Quién? ¿Tati quién? Tatiana. ¿Katiana? Katiana de Japón, nuestra estudiante de Japón, qué chévere. Algún día te visitaremos por allá. Prende el micrófono, Katiana, para que preguntes. Bueno, primeramente, buenas noches. Habla más durito, por favor. Primeramente, buenas noches para todos los compañeros y quiero decir que me siento muy contenta y muy orgullosa de ver una persona de que ha salido en esta guerra, pues que es, pues es inexplicable. La felicito por haberse acogido Dios nuestro Señor a la Virgen María y como dice Sandra, la profesora especial que nos enseña a todos, haberte acogido de esta forma y estamos esperando ansiamente de tenerte, puede ser de pronto en el grupo con nosotros y echar para adelante y con muchas bendiciones. Y quiero hacerte una pregunta sencillita. Mi pregunta es, ¿cómo actuó tu familia al respecto cuando tú llegaste a esta fase de hacer brujerías y qué reacciones tomaba toda tu familia en cuanto a eso? Estuve muy alejada de mi familia. Estuve muy alejada de mi familia. Trataba que mi familia no se enterara de cosas, pero después se enteraron. Mi madre me decía, hija, algún día voy a estar orando por ti y algún día espero que Dios y la Virgen me la saque de ese camino porque hay un Dios, hay un cielo y hay un infierno y no quiero que su alma se condene. Siempre me lo recalcaba una y otra vez, pero yo no le hacía caso a ella porque yo estaba tocando fondo, no quería salir de eso, me enojaba cada vez que me decía a mi familia alguien de eso y ya pues a lo último se dieron al dolor de que a mí me encantaba hacer eso, me encantaba, pero siempre tuve una madre orando por mí, orándole a la Madre del Cielo, clamándole y suplicándole durante muchos años para que yo cambiara, para que me arrepintiera, para que el Señor tocara mi corazón, para que sintiera ese llamado. Tardé años en que sentir ese llamado, pero le agradezco a mi madre por haberme ayudado en sus oraciones. Y para Dios nada es imposible, nada es imposible cuando uno lo pide con fe. Wow, muy lindo porque este testimonio ratifica lo que siempre decimos, que las oraciones de una madre son demasiado poderosas, demasiado. Y cuando una madre hace el Santo Rosario con fe y fuerza,
para sacar a sus hijos, no importa del hueco en el que estén, si están en la droga, en el alcohol, en la brujería, en lo que sea, si están matando, robando, haciendo lo que sea, ellos van a salir de eso porque esas oraciones ayudan y el Señor nunca nos abandona. Así que miren esto tan bonito que su madre oraba mucho por ella y yo sé que esas oraciones las escuchó el Señor. Amén. Me encanta. ¿Quién sigue? Elsa. Elsa, prende el micrófono. Están los estudiantes aquí aprendiendo. Elsa, prende tu micrófono. ¿Estás escuchando, Elsa? Pero no da. Ahora Hola, sí. ya. Buenas noches, Fernanda. Es hermoso este testimonio que nos acabas de dar. Este es un momento muy hermoso en tu vida, el haber tomado esa decisión de cambiar, de seguir adelante, de escuchar la voz de Dios y más encontrar a personas maravillosas que te guiaran en este camino como son Sandra y John, para que pudieras salir de esta situación que tanto te estaba atormentando. Yo quisiera preguntarte, ¿qué sigue de ahora en adelante? ¿Cuáles son tus propósitos para el presente y para el futuro? ¿Escuchaste, Fernando? Se escuchó hasta donde ella pregunta que cuáles son mis propósitos. Sí, Bueno, ¿y qué sigue para ti de aquí en adelante? Bueno, eso yo no lo sé, eso lo sabe el Señor, Él es el que tiene, pero siento en mi corazón que tengo una misión muy grande porque no es la primera vez que yo doy testimonio, ya lo he dado en iglesias católicas de sacerdotes exorcistas en varias partes y por las redes sociales también. Y siento que el Señor me está llamando a una misión muy grande, porque como dice la palabra de Dios, que donde hubo el pecado, ahora abunda la gracia. Amén. Amén. Así es. Dios tiene grandes cosas y va a ir mostrando poco a poco. ¿Alguien más? Eduardo había pedido la palabra, Tati. Joana, Sandra, espérate que sigue Joana, que ya le había abierto a ella. Listo, Joana. Joana. Fernanda, hola. Hola. Sí, señora. Buenas noches. Fernanda, pues gracias por abrir su corazón para nosotros y pues ese testimonio es muy valioso para muchas personas. Mi pregunta es, bueno, dos en una. Una, que en este momento, ¿qué le podría decir a todas las personas que pagaron por sus servicios? Y la otra, ¿qué le podría decir a esas personas que en este momento están a esto de buscar un brujo para hacerle daño a otras personas? A las personas que me buscaron para hacerme, para que me, en ese entonces, porque ya han pasado muchos años, a las personas que me buscaron para pagarme, yo las perdono espiritualmente, ya las he perdonado. Le pido a Dios que también los perdone de corazón. Y a todas aquellas personas que andan buscando el mal, mi consejo es que de verdad no lo hagan, busquen de Dios y se arrepientan, lo piensen una y dos veces para pagarle a una persona, para hacerle el mal, para atarlo, para amarrarlo, para acabar con su vida. ¿Por qué se lo digo? Porque yo soy ahora una mujer conocedora de la palabra de Dios y temerosa de Dios. Al demonio yo ya no le tengo miedo, ya no le tengo miedo a él. Miedo debería de haberle tenido cuando hacía esa maldad. Ahora yo sé que yo estoy en las manos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y quiero la salvación de mi alma. Así es. Dos preguntas más y nos vamos para la clase privada que tenemos de la Escuela de Dones. Eduardo. Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra, comunidad. Eduardo desde México. Así es, Sandra. Buenas noches, Fernanda. Tú que ya conociste directamente el camino,
y el mundo del mal, y que gracias a la gloria de nuestro Santísimo Padre y nuestra Santísima Madre, ya saliste de ahí. ¿Cómo nos puedes dar un testimonio de cómo podemos cuidarnos de tanta brujería que hacen? Porque a final de cuentas, hoy todavía es día de que muchas personas no creen en la brujería, en la maldad. Pero tú que ya estuviste de ese camino, ¿cómo podemos cuidarnos y cómo podernos protegernos? ¿Cómo nos debemos de proteger? Haciendo muchos ayunos. El ayuno rompe, destruye maldad. No deja que los espíritus de las fuerzas del mal se acerquen. Y el Santo Rosario es muy poderoso. Hay que orar bastante, hacer mucha vigilia. Hay que, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:10 en adelante lo dice. Si nos hemos decidido a servirle a Dios, prepárate para la fuerza porque no nos estamos enfrentando con seres de carne, sino con espíritus, con fuerzas del mal. Amén. Así es. ¿Quién sigue, por favor? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta de la escuela? Yo, Sandra, buenas noches. Hola, Nini, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues primero que todo felicitar a Fernanda por su valentía, por desnudar en este momento su alma y su corazón y ser testimonio del amor de Dios en su vida. Mi pregunta para Fernanda es la siguiente. Ahora que conoce el amor de Dios, que la Santísima Virgen María tocó su corazón y Dios nuestro Señor, ¿qué consejo le da a esos brujos que hoy en día nos atacan tanto? El consejo que yo les doy a ellos es que Dios los ama. Así no crean en Dios, porque hay muchos que no creen, que Dios los ama y que siempre Dios ha estado ahí y que ojalá algún día se arrepientan. Nosotros debemos de orar por ellos para que ellos se arrepientan, tengan un arrepentimiento porque son almas que hay que arrebatarles del maligno. Y esas personas que, así como yo practiqué la brujería y donde hubo tanto pecado, va a abundar la gracia. El Señor les va a dar dones y unos dones remultiplicados al 100% para la gloria de Dios y para ayudar a muchas personas que realmente sí lo necesitan sin necesidad de hacer el mal. Bueno, una última pregunta, pues. Última preguntita y otro estudiante para que nos vamos para nuestra clase. Claudia Sarria quería preguntar. Claudia. Ya abrí el micrófono. Ok. Claudia. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, compañeros. Espero que estén súper bien. Una de nuestras estudiantes más chiquitas. ¿En qué ciudad es que estás, Claudia? ¿Cómo se llama? En Tesalia, Huila. El Huila. Qué bien. Sí, señora. Sinceramente, una admiración total hacia usted, la capacidad que tuvo para recibir a Dios en el corazón, estando ya en el mal, es algo asombroso. Y mi pregunta es si alguna vez sintió el miedo estando frente a Satanás y haciendo cosas de Satanás, sirviéndole a él, y si alguna vez tuvo compasión por las personas a las cuales le hacía el mal. Una, no tenía compasión porque estaba con él y no sentía, obviamente que cuando uno está en esa maldad, no siente uno compasión por nada, porque su corazón está lleno de odio, como lo dije al principio. Yo sé que hay muchas mujeres en el mundo entero que están llenas de odio y de resentimiento porque por muchas cosas, por muchas razones. Por muchas, unas porque las han violado, las han maltratado, sus maridos las han dejado, les han sido infiel, porque abusaron de ellas.
una cantidad de cosas, y ahí es donde el demonio empieza. Recuerden que el demonio el demonio se trajo ángeles, y esos ángeles se convirtieron por escalas, y poco a poco uno de esos es el ángel, que es el ángel del odio, que es el más el más, digamos, lo más fuerte. Cuando toma a una persona que empieza a sentir odio y resentimiento y envidia, ahí es donde no, yo no sentía miedo, no sentía compasión hacer esas cosas. A mí me encantaba, a mí me fascinaba. Una vez se me presentó así en carne, como en carne y hueso, ese espíritu se me sentó en una silla, iba viajando en un bus y me dijo: mírame que yo soy fulano de tal, adórame porque te voy a dar todo lo que tú quieras. Y yo me quedé mirándolo, y después me giré, y cuando volví a girar la cabeza hacia donde estaba esa persona, no estaba, había desaparecido como por arte de magia. Y yo dije, ahí sentí un poquito de miedo, porque yo dije, wow, ¿y este tipo qué? ¿Por qué se sentó acá en esta silla y me habló y ahora ya no está? Ahí sentí sí como un poco de susto de eso, pero cuando yo me entregaba totalmente a eso, porque realmente las personas que practican la brujería, esas personas sí oran, sí rezan, porque esos son rezanderos, sí estamos en esos rituales prácticamente 24/7. ¿Cuáles son los horarios que utilizan para esto, Fernando? Los horarios más importantes que se utilizan son 3 de la mañana, 3 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 3 de la tarde. Por eso es supremamente importante cuando se unen en el Santo Rosario, invocar a la Santísima Virgen María a una hora determinada. Yo siempre he dicho que yo empecé a crecer espiritualmente porque me levantaba, o a veces me levanto a la madrugada haciendo muchos ayunos. 12 de la noche en punto es donde yo empiezo a hacer mi Santo Rosario. Y ahí es donde se tiene uno que unir con todos los que hacen el Santo Rosario a nivel mundial. Amén. Bueno, a todas las personas que nos están viendo a esta hora en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en este tiempo que es de descanso. Sé que a ustedes también les gusta escuchar estos testimonios y están viendo todos los cambios, las conversiones que el mundo entero está teniendo gracias al Señor, todas las cosas que han pasado maravillosas. Espero que sigan conectados para que aprendan muchísimo, para que ustedes vean que el amor de Dios siempre está ahí, de que todos tenemos derecho a cambiar, a mejorar nuestra vida, a transformarnos, a arrepentirnos de todo lo malo, y el Señor siempre nos va a estar esperando con los brazos abiertos. Fernanda, seguimos con nuestra clase privada. Dios te bendiga, despídete y un mensaje para todas las personas que nos están escuchando en vivo en este momento. El mensaje que les dejo en esta noche es decirles que se arrepientan de corazón y que oren, 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 oren. Nunca se cansen de orar, pidiéndole a la Santísima Virgen María, que ella es una grande intercesora, ella es la que lleva ese mensaje a su Hijo, el que murió en la cruz por nuestros pecados, el que le pusieron esa corona de espinas por nuestros pecados y le dieron los miles de latigazos. Nunca se cansen de orar y de pedirle con fe. Si alguna madre sabe que tiene alguna hija o está pasando por una situación difícil, para Dios nada es imposible. Siempre pidiéndole mucho la dirección a Papito Dios y al Espíritu Santo. Amén. Mi Dios los bendiga, que descansen. Los tenemos que dejar porque tenemos clase ahorita de conjuros, porque nosotros estudiamos el mal para poder contrarrestarlo y nuestros estudiantes están en prácticas, entonces los tengo que dejar porque Fernanda nos va a enseñar todo este tipo de cosas, y obviamente es mejor escucharlo desde un experto en la materia, porque ya estuvo y ya no está, pero sabe cómo se hacen este tipo de cosas. Que mi Dios me los bendiga, cuídense mucho, los amamos con el corazón. Estudiantes, despídanse que todos los están viendo. Chao, 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 chao. Cuídense mucho, que el Señor me los bendiga y que descansen. Chao.